Y a su nombre. Y a su gloria. Es un gran privilegio, ya lo dije ahorita, lo vuelvo a repetir, estar en la casa del Señor. Pero es más que un privilegio ser mensajero, portavoces de la palabra del Señor. Es una encomienda que nuestro Señor le ha dado a todos aquellos que lo han recibido, a todos aquellos que han puesto su vida en las manos de Él. Es para mí un gran privilegio poder predicar esta hermosa palabra, las buenas nuevas de salvación, puesto que yo sé lo que es vivir sin Jesucristo. Yo sé lo que es vivir sumergido en el pecado. Yo sé lo que es vivir una vida alejada de Dios. Y en su misericordia, Él me alcanzó. Estaba yo alejado de la sociedad, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por mi pecado fui a parar a una cárcel. Y allí Dios me visitó, allí Dios me alcanzó. Gloria a Dios. Porque había un propósito. Como también hay un propósito en todas las vidas que se encuentran aquí en esta noche. Hay un plan trazado por Dios para todos y cada uno de nosotros. Pero para que ese plan pueda llevarse o concretarse, debo decir, debemos obedecer a la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Voy a considerar un verso y luego posteriormente vamos a pasar, aleluya, al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, aleluya, a los versos del 13 al 16. Pero vamos primero a leer, aleluya, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Y una vez que lo vayan encontrando, todo aquel que se pueda poner en pie, pónganse en pie. Aquellos que no puedan, quédense sentados. El Señor conoce su situación, así que no voy a hacer que usted se pare. Bendita sea su misericordia si usted no puede. Pero ahí sentado, alabe a Dios. Ahí sentado, adore al Señor. Así dice la Biblia, la cual leo a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión y participación del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos ahora a Primera de Pedro, versos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Aleluya. Bendito el Salvador. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén. Si aún no lo han encontrado, digan misericordia. Amén. Voy a tener misericordia. El Señor Jesucristo tuvo conmigo misericordia. ¿Cómo yo no la voy a tener con mi hermano? ¿Cómo yo no la voy a tener con mi prójimo? Bendito el Salvador. Dice así: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Bendito el Señor. Y el tema de esta predicación: tenemos que ser santos. Bendita sea su misericordia. Quiero brevemente dar una explicación
del primer verso que leímos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Vemos ciertamente que, aleluya, Jesús se está dirigiendo a unos judíos que habían creído en Él, pero ciertamente se mantenían en la costumbre, en la tradición, bajo la ley mosaica. Entonces, Jesús le está tratando de decir que esa no es la manera, que ya los sacrificios habían que dejarlos, sino que habían que vivir una vida conforme al Espíritu. Él está queriendo dar a entender que ellos, para poder ser discípulos, tenían que permanecer en la palabra, tenían que guardar la palabra, tenían que vivir la palabra, no meramente ser, aleluya, creyentes porque sí. Y ciertamente, aleluya, Él le habla que cuando nosotros conocemos la verdad de lo que es la palabra de Dios, esa verdad nos va a hacer libre. Si nosotros conocemos el plan, lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo con el hombre, entonces vamos a poder entender la libertad que Jesucristo ofrece. Porque el pecado es lo que esclaviza al hombre. El pecado es lo que hace, aleluya, que el hombre se mantenga oculto, que se mantenga triste, que se mantenga acongojado, que se mantenga en depresión, en tristeza, en soledad. ¿Por qué? Porque no le ha nacido la luz del Evangelio, no le ha nacido la luz de Jesucristo. Y Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Pero entonces nos da un mandato, aleluya, de que tenemos que permanecer en la palabra, que tenemos que vivir la palabra, que tenemos que caminar conforme a la palabra. Y ciertamente hoy en día, aleluya, se está predicando y se está viviendo un evangelio muy diferente que al que está escrito. Un evangelio light, un evangelio, aleluya, donde no hay compromiso, un evangelio, aleluya, donde no hay una entereza ni hay personas íntegras, porque Dios está buscando gente íntegra para Él poderle entregar lo que tiene reservado para nuestras vidas. Falta de compromiso con Dios. Hay tantas cosas que hacer en la casa de Dios, pero ciertamente hoy en día la gente piensa que servir a Cristo es solamente venir al culto el domingo, o tal vez, aleluya, venir a un culto entre semana. Y ciertamente eso no es el Evangelio. El Evangelio nosotros tenemos que proyectarlo afuera con aquellos que aún no tienen a Jesucristo. Si tú has nacido verdaderamente de nuevo, tú vas a querer que todos en tu entorno tengan al Señor Jesucristo. Bien. Tú vas a querer predicarle inclusive hasta el gato, hasta el perro. ¿Por qué? Porque has recibido una transformación en tu espíritu. Y cuando nosotros recibimos, porque ciertamente Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Es necesario para entonces tú poder entender las cosas del espíritu. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que chocar con Jesucristo. Tú tienes que tener un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este lugar. Y ha venido porque hay corazones que están tristes, que están acongojados, que están en desesperación, que ni tan siquiera pueden orar, que ni tan siquiera, aleluya, pueden adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos obviado la palabra y nos estamos mezclando a como el mundo vive. Estamos tratando, aleluya, de incorporar cosas que están en el mundo y queremos traerlas a la iglesia. Y Dios es celoso. Dios es celoso con lo que Él ha lavado, con lo que Él ha limpiado. Porque Él viene a buscar una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, aleluya, que no se conforme a este siglo. Una iglesia que esté dispuesta a renovar su entendimiento, a día profundizar en lo que es la palabra, en cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, en cómo enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos.
Porque ciertamente en Jesucristo estaba toda la santidad. Jesucristo vivía una vida en santidad. Y no solamente con palabras, sino que Él modelaba, aleluya, lo que sus discípulos querían. Mejor dicho, Él quería que ellos hicieran. Él le enseñó muchas cosas a sus discípulos. Están descritas en la Biblia. Y nosotros tenemos que guardar esa palabra. Tenemos que caminar en esa palabra. Porque es tarea de la iglesia. Porque la iglesia no es esta edificación. La iglesia somos tú y yo. Y donde quiera que nosotros vayamos, somos portadores de la gloria de Dios. Donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu de Dios va con nosotros. Porque Él quiere que nosotros anunciemos. Escúcheme bien, que nosotros anunciemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y lo que está dispuesto a hacer con aquellos que aún no le han recibido. Y todos tenemos familiares que aún no conocen a Cristo, que aún no han recibido a Cristo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque conforme a nuestro testimonio, entonces nuestros familiares van a ver lo que Jesucristo está haciendo con nosotros. La Biblia dice que el Evangelio se predicará a través de testimonio. Y Jesucristo, con su vida, con su testimonio, alcanzó a muchos. Muchos le seguían. ¿Por qué? Porque Él hablaba la verdad. Y muchos se enojaban cuando Cristo hablaba. ¿Por qué? Porque todavía tenían, o querían vivir en la tradición, querían vivir en lo que le habían enseñado, lo que no entendían. Job era un hombre justo y él no entendía, él no sabía quién era Dios. Hasta que pasó por su desierto, hasta que pasó por su aflicción. Y Dios le habló y le dijo: ciertamente, ¿dónde tú estabas cuando yo hice todas las cosas? ¿Dónde estabas tú? Y Job le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. ¿Por qué? Porque él entendió. Hubo una renovación de su entendimiento, aleluya, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos y elevados que los de nosotros. Y a veces nosotros queremos las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere que nosotros las recibamos. Porque el plan de Dios es mucho mejor que el plan de nosotros. Porque el Señor dice en su palabra, Jeremías 29:11, bendita sea su misericordia. Porque yo sé lo que, bendito sea el Señor, los pensamientos que tengo contra ti, no de paz, no de mal, sino de paz, para daros el fin que vosotros esperáis. Porque los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Porque el pensamiento de Dios es agradable, es perfecto, es bueno para nosotros. Pero es necesario que nosotros vivamos una vida santa, agradable e íntegra ante la presencia de Dios. Que nuestro testimonio refleje la luz de Jesucristo. En la Biblia no dice en ningún lugar que predique solamente el pastor, que predique solamente el evangelista, que predique solamente tal vez el maestro, sino que todos estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Todos estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Todos estamos comisionados para decirle al mundo, para decirle a muchos que andan sin fe, sin esperanza, que hay alguien que está dispuesto a cambiar su vida, que alguien que dio su vida
en la cruz del Calvario para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Hay muchas vidas que necesitan escuchar. Hay muchas vidas que necesitan escuchar. Hay muchas vidas que están esperando por ti, por mí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Para poder que el Señor traiga a todas las personas en esta comunidad que vengan a servirle, tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que entender que ellos también necesitan a Jesucristo. Que ellos están sin fe, que ellos están sin esperanza, ellos están desviados, ellos son rebeldes. Pero necesitan que a través de la iglesia, que somos tú y yo, que ellos entiendan que la salvación es gratis y que está disponible para todo aquel que abra su corazón. Para todo aquel que diga: aquí estoy yo. Jesús, ayúdame. Alabado sea el Señor. Aquí el apóstol Pedro, aleluya, en la otra parte de los versos que leímos, le está hablando, aleluya, a una iglesia que estaba pasando por persecuciones, que estaba pasando por situaciones bien difíciles. Una iglesia, aleluya, que estaban en la región de Asia, en donde el apóstol Pedro le escribe esta carta para infundirle aliento, para infundirle ánimo a la iglesia, a todas las iglesias que estaban allí en la región de Asia. En el capítulo primero, en el capítulo 1 de la carta de primera de Pedro, dice en el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero habla aquí, en el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, le está hablando a personas que habían sido perseguidas, que habían sido, aleluya, sacadas del lugar donde estaban y se encontraban, aleluya, no sabían qué hacer a causa de la persecución que ellos estaban experimentando. Y él envía esta carta para decirle, aleluya, a los creyentes de esas iglesias la manera en la cual ellos debían de vivir, en la manera en la cual ellos debían, aleluya, de dar testimonio en los lugares donde él estaba. Y por eso son los versos que leímos: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, aunque estaban siendo perseguidos, no tuviesen miedo, porque el Señor estaba con ellos, porque el Señor Jesucristo prometió que iba a enviar al Espíritu Santo para dirigirlo a toda verdad y a toda justicia, pero también, aleluya, para ayudarlos, para fortalecerlos. Y ciertamente va a venir una gracia aún mucho más abundante cuando, aleluya, venga nuestro Señor Jesucristo, porque lo dice claramente. O sea, vamos a ceñir los lomos, vamos a apretarnos bien el apresto del Evangelio. Vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, para que entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a vivir en un lugar donde no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Simplemente vamos a estar ante la presencia de aquel que nos creó, de aquel que hizo todas las cosas. Aquel, aleluya, que en cualquier momento
va a dar la orden para que suene una trompeta. Y dice la Biblia que el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, es algo que va a acontecer, porque va a sonar una trompeta. Y solamente aquellos que están viviendo una vida agradable, una vida conforme a lo que dice la palabra del Señor, escucharán esa trompeta. Y eso sucederá en cualquier momento, conforme a lo que las Escrituras dicen. De todas las cosas que acontecerán, lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, que habrán unas señales, que habrán guerras, que habrán terremotos, que habrán pestes, que habrán rumores de guerra. Que se levantará el hermano contra el hermano, que vendrán situaciones muy difíciles, y hasta van a decir que el amor de muchos se enfriará. Y eso es muy peligroso, porque hubo un juicio contra una iglesia que perdió su primer amor, la iglesia de Éfeso. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto se refiere cuando dejamos de buscar presencia de Dios, cuando dejamos de escudriñar la palabra de Dios, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de guardar la palabra, de vivir la palabra. Viene un juicio. ¿Por qué? Porque desde el principio la Biblia dice que amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Entonces, cuando dejamos de amar a Dios con esa intensidad, entonces viene una muerte espiritual para nuestras vidas, porque ya no estamos enfocados en Dios, sino estamos afanados en otras cosas. Y lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Y seguimos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Lo que quiere decir esto, que no podemos vivir la vida cuando no teníamos a Cristo, seguir viviendo la vida hoy en día teniendo a Cristo. Nuestra vida debe ser muy diferente a como éramos antes de recibir a Cristo. Porque cuando el endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesucristo, cuando Jesucristo llegó a la región de Gadara, los demonios salieron expulsados del cuerpo de este hombre. Y la Biblia dice de que este joven no volvió a ser igual. O sea, este joven, la Biblia dice que él quería seguir a Jesucristo. Cuando él recibió la liberación, cuando él recibió, aleluya, la ayuda de parte de Jesucristo, porque Jesucristo está dispuesto a ayudarnos cualquiera que sea nuestra situación. Pero está de nosotros que le dejemos. Este hombre permitió a Jesucristo que lo liberara. Y la Biblia dice que este joven quería seguir a Jesucristo. Vuelvo y recalco esto. Y la contestación de nuestro maestro fue la siguiente: ve a los cuchos y cuéntales las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Ese es el deseo de Dios.
transformar, sanar, libertar al ser humano. Y esa responsabilidad se nos ha dado a nosotros, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido, aleluya, señalados desde el vientre de nuestras madres con un propósito, que es servirle a Él. Sé santo, porque yo soy santo. ¿Y qué significa ser santo? Apartado del pecado, apartado del mal, separado para la obra del Señor, separado para obedecer al Señor. Dios escogió su pueblo Israel y le dijo estas palabras a su pueblo: sean santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, nos dice que seamos santos porque Él es santo. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos agradar al hombre, porque al único que nosotros debemos de agradar es a Dios. Porque si nuestra mentalidad aún está con agradar al hombre, entonces no somos siervos de Cristo, porque estamos sirviendo al ojo. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. No podemos tratar de vivir una vida para querer complacer a nadie. Al único que nosotros tenemos que complacer es a Dios. Y Dios está demandando santidad de su pueblo. Porque si tú deseas ir a morar a las mansiones celestiales, la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un requisito. Y hoy en día la paz con todos no se está practicando, porque aún dentro de las congregaciones hay murmuraciones, hay críticas. El hermano hablando de la hermana, porque no me saludó, porque me pisó, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. Entonces la Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, porque llegará el momento en que el mismo Jesucristo, los ángeles sacarán a la cizaña del trigo, pero es necesario que la cizaña esté. Yo creo firmemente que si nosotros empezamos a dar buen testimonio de que Jesucristo vive en nuestra vida, yo estoy seguro de que la cizaña se convertirá a Cristo. Yo estoy seguro, aleluya, porque la voluntad y deseo de Dios es que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Hermanos, no es fácil servirle a nuestro Señor Jesucristo, porque son muchas las aflicciones de los santos, de los justos. Son muchas las situaciones en las cuales, aleluya, como creyentes, como hijos de Dios, nos hemos enfrentado. Este año que pasó fue un año de muchas situaciones, de muchas complicaciones, de muchas oposiciones, pero Dios estaba con nosotros. Y ese nuevo año que empieza, Dios seguirá estando con nosotros, seguirá caminando junto a nosotros. Simplemente Él está esperando que nosotros nos depositemos completamente en sus manos, para que sea Él que obre, para que sea Él que haga la obra que ya tiene predestinada para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su venida está muy cerca.
y nada impuro subirá al reino de los cielos. Hay un requisito para poder entrar. Hay un requisito para poder llegar. Y es siguiendo la paz y la santidad. Y la santidad debemos practicarla. Y es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando el creyente permite que el Espíritu Santo obre y quite todas las cosas que van contra el Espíritu, que van contra la palabra, entonces vamos a ver cómo podemos andar en santidad. Porque hay cosas que humanamente no podemos entenderla, pero sí la podemos entender en el Espíritu. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, entonces podemos caminar en santidad. Pero es necesario conocer. Cristo dijo: yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviarle al Espíritu Santo. Por consiguiente es necesario que seamos amigos del Espíritu Santo de Dios. Y Él nos va a ayudar en nuestras debilidades. Él nos va a ayudar en los deseos de la carne que batallan contra el Espíritu. Él nos va a dar la fortaleza para nosotros poder decidir entre lo que es santo y lo que es profano. Él nos va a dar el discernimiento para nosotros hacer lo correcto delante de su presencia. Y Él está dispuesto a hacer. El Espíritu Santo está dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar en nuestras vidas. Y yo me incluyo porque yo formo parte de la iglesia. Somos un cuerpo. Yo no tengo alas. Yo fallo como cualquier ser humano. Cometo errores como cualquiera. Pero una cosa he aprendido. He aprendido a humillarme delante de la presencia de Dios. He aprendido a reconocer cuando he fallado. He aprendido a reconocer cuando he cometido errores. Y le pido al Señor que me ayude. Él está dispuesto a ayudarme. Él conoce vuestra condición de que nosotros somos polvo. Él lo sabe. Pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que dejar las críticas, las murmuraciones. Tenemos que dejar todo aquello que contrista al Espíritu Santo. Porque Él no mora en vasos sucios. Y Él está dispuesto, iglesia, a ayudarnos. Depende de nosotros. Depende de nosotros que Él haga lo que ya Jehová Dios tiene establecido para nuestras vidas. Bendito el Salvador. Yo conozco un hombre, tiene 82 años y reparte tratados. Le habla la vida de Jesucristo y no se cansa de predicar a los que andan perdidos. 82 años. Hoy es un año, este año es un año de reto para la iglesia de Jesucristo. Entonces el Señor, a los que no se quieran alinear, los va a sacar. Sí. Y Dios es misericordioso. Y Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Te lo pruebo por la palabra. Saúl desobedeció a Dios. Jehová Dios le habló a Saúl de que matara
todas las personas, todos esos amalecitas, que los matara, e inclusive que matara a todos los animales. Y no lo hizo así. Dejó vivo al rey, cogieron todas las vacas y los corderos bien gorditos y se lo llevaron. Y por desobedecer a Dios, Saúl fue desechado. Aparte de que también hizo otras cosas, que fue a consultar a una adivina y fue cortado. Y Dios escogió a otro. Escogió a uno conforme a su corazón. Dios está buscando gente conforme a su corazón. Gente que esté dispuesta a perdonar. Gente que esté dispuesta a humillarse delante de la presencia de Dios. Gente que esté dispuesta a reconocer sus errores. Gente que esté dispuesta a contar con Dios para todo lo que vayan a hacer. Y muchas veces las cosas nos salen mal. ¿Por qué? Porque no consultamos las cosas con el Señor. Y cuando las cosas nos salen mal, vamos corriendo a donde Él. Y su misericordia es tan grande que nos ayuda. Sed santos, porque yo soy santo. Es tan sencillo vivir una vida en santidad. Y se puede. Si amamos a Dios, si nos hacemos amigos del Espíritu de Dios, entonces podemos vivir una vida en santidad. Porque tú y yo no somos cualquier cosa. Tú y yo somos linaje escogido. Tú y yo somos real sacerdocio. Tú y yo somos nación santa. Tú y yo somos pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo fuimos comprados con la sangre de Cristo, no con cualquier sangre, con la sangre de Jesucristo, la única que borra los pecados, la única que santifica, la única que transforma, la única que liberta, es la sangre de Cristo. Y su poder está vigente aún hoy en día. Está disponible. Bendito sea el Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Salvador. Porque si nosotros hacemos todas estas cosas, si vivimos una vida conforme a la palabra de Dios y vivimos en santidad, si nos alejamos de los pleitos, de la ira, de la contienda, de todas las obras de la carne, vamos a recibir una recompensa. Y lo dice la palabra. Libro de Colosenses capítulo 3 verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. El apóstol Pablo en todas sus cartas, las diferentes iglesias que les escribió, le hablaba de la manera correcta que el creyente debe vivir. Y esto es lo que el Espíritu Santo en esta noche nos está trayendo para que nosotros entonces vivamos correctamente delante de su presencia. Porque como antes éramos rebeldes, nos airábamos con facilidad, hacíamos pleito, hacíamos cuanta cosa, pero la sangre de Cristo cambió toda esa inmundicia. Entonces nosotros tenemos que vivir, ser benigno, ser humilde, vivir en mansedumbre, ser paciente, soportando los unos con los otros y perdonándonos de corazón. Porque si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona, porque Él es justo. Entonces tú te conviertes en injusto. Entonces por ser injusto recibirás recompensa de tu injusticia, por no querer perdonar. Y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor todo lo cubre. Por eso Cristo dijo y resumió de esta manera los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está completo. Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo, sea quien sea. ¿Le sirva a Cristo o no le sirva a Cristo? Amalo. Y a través de eso, el Espíritu Santo hará una obra en esa persona. Porque el amor cubre multitudes de faltas. Pero que sea un amor sin fingimiento, sea un amor real. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ve, más a tu hermano que lo ve no lo puede amar? Somos un cuerpo y tenemos que ayudarnos unos a otros. Si hay uno que está débil, tal vez en la oración, tal vez en leer las escrituras, acércate a él, ayúdale. Lo que has recibido de Dios, compártelo con el que necesita. Y vamos a ver lo que Dios hará cuando nos ocupemos en hacer todas estas cosas. Y Dios traerá a la iglesia todos los que han de ser sanos. Porque muchos no vienen al templo porque miran el mal testimonio que estamos dando. Y la frase que utilizan siempre: y eso que es cristiano, y eso que es cristiano, mira cómo camina, mira cómo está, mira lo que está haciendo. La Biblia dice que hay una gran nube de testigos que nos están observando.
¿Por qué la gente quería estar con Jesús? Porque sus vidas eran transformadas por Él. Porque en Él habitaba la santidad. Y una de las cosas que los demonios le tienen miedo es a la santidad. Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar frutos. Frutos del verdadero arrepentimiento. Y todos conocen el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, fe, misericordia, benignidad, templanza, mansedumbre. Esos son los frutos que quiere Dios. Y si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes todos esos frutos. Tenemos que dar testimonio. Iglesia, ponte en pie. Gloria al Señor. Bendito el Salvador. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Qué es que se llama? Kendra, quiero hacerte una pregunta. Tú quieres al Señor Jesucristo. Él te está buscando. Él quiere darte lo que tú necesitas. Él quiere llenar el vacío que hay en tu corazón. Él quiere darte un nuevo rumbo, un nuevo sentido a tu vida. Y yo sé que tú conoces a mi Padre. Yo sé que tú te has guiado. Pero el Espíritu de Dios te ha traído hoy aquí. Porque con lo que tú estás peleando, si no tienes a Cristo, no vas a poder vencer. Porque lo que quieren dañarte y están dañando tu vida, que no te dejan dormir, son seres de maldad, son demonios. Entiéndelo. Y de la única manera que recibimos el respaldo del Espíritu Santo es si lo confesamos. Si confesamos a Cristo como nuestro único exclusivo Salvador. Y Él te está llamando. Él quiere que tú seas un instrumento útil en sus manos. Él quiere sanar todas las heridas que hay en tu corazón. Todas. Quiero a la iglesia interceder. Se está librando una batalla en su mente. Y si ella vino hoy, es para que el Señor la liberte. Y Él lo va a hacer. ¿Quieres reconciliarte con el Señor Jesucristo? Vente para acá. Nadie te va a amar como te ama Cristo. Porque en un momento dado Él te marcó y escuchaste la voz equivocada. Pero su misericordia te ha alcanzado en esta noche. Porque Dios tiene un gran propósito contigo. Tiene un gran propósito. Y tú lo sabes. Y aún estando alejada de Él, te ha protegido muchas veces, te ha guardado de que nada te pase. Te ha guardado muchas veces de la muerte. Muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque donde hay propósito, hay oposición.
bueno que has sido obediente y has escuchado la voz del Espíritu Santo. Siga la iglesia intercediendo, porque todas las cadenas que atan esta jovencita se van a romper hoy. No mañana, hoy se van a romper. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí. Repite conmigo, que Señor Jesucristo, hoy vengo ante ti, humillado, reconociendo que te he fallado. Te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida, donde nunca jamás sea borrado. Lléname de tu Espíritu Santo. Cierro las puertas al pecado y te proclamo como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a servirte. Ayúdame a hacer lo que tú quieras. Me deposito en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos como que vas a recibir. Señor, recibe la gloria. Iglesia, quiero adorar. Quiero adorar a la iglesia. Señor, recibe la gloria. Recibe la honra. Te damos gracias por esta vida que ha venido ante tus pies. Y te suplicamos, oh Dios, iglesia aquí reunida en esta noche, que tú, oh Padre Celestial, perdone los pecados de esta joven. Que tú, oh Dios amado, limpie su corazón. Que tú, oh Padre Celestial,